Bien, sean bienvenidos a esta segunda sesión de la materia de Marketing 3 de la Universidad NUC. En la primera sesión, bueno, esta corresponde al jueves 4 de junio de 2020. En la primera sesión estuvimos hablando de un resumen de lo que es la investigación cualitativa y cuantitativa, y respondiendo a su pregunta, Juan Carlos, nuestras exposiciones finales. ¿No hemos atrasado cuántas clases? Dos clases, ¿no? Porque una semana estuve enfermo, ¿se recuerdan? Pero las recuperamos, Listen. ¿Todas? No. No, recuperamos una, o sea, solo estamos atrasados por una. Con una. Ya, perfecto. Entonces, si estamos atrasados con una, entonces, según mi planificación, pueden ver aquí la plantilla, el 15 de junio comenzaríamos las exposiciones de cada grupo. Es decir, no hemos hecho todavía el sorteo. Entonces, el 18 de junio empezaríamos con la primera presentación, es decir, con los primeros grupos, ¿ya? Luego tenemos el 22, el 25, se nos estaríamos yendo prácticamente aproximadamente el 2 de julio, si es que llegan a defender todos sus trabajos. El examen final, por si acaso, tengo que hablar con el coordinador para ver si se va a aceptar el proyecto como defensa final o se va a dar un examen pues, tipo cuestionario de todo lo avanzado, ¿ya? Entonces, yo les confirmaría esa situación. Creo que la universidad quiere que den un examen, pero vamos a confirmar eso en los próximos días, ¿ya? Así que, Juan Carlos, tú tendrías que sí o sí tener tu trabajo listo por lo menos hasta el 18 de junio. Porque pasado esa fecha yo ya no voy a revisar trabajos, ya directamente voy a convocarlos para que ustedes hagan su defensa final. Y por eso es que de aquí para adelante estamos ahorita a 4, ¿no? Fíjense que la próxima clase, el 8, debería empezar con las exposiciones, pero no lo vamos a hacer porque estamos atrasados. Listen, una preguntita. Ya me estaba olvidando de preguntarle. Los grupos focales, ¿hasta cuándo podemos, o sea, tenerlo, o sea, hasta cuándo deberíamos ya tenerlo hecho? Para Mm, yo ya ir preguntándole a las personas que van a participar en mi grupo focal, ya que va a ser virtualmente. Claro, lo importante es que usted lo tenga lo más rápido posible. La verdad que no le voy a dar una fecha específica porque una vez que usted ya lo tenga hecho, me va a convocar para que yo lo revise, le dé una última revisión a su trabajo, y se lo apruebo y le digo, Ya, está lista para defenderlo. Por lo tanto, yo le voy a decir, usted va a defender le voy a decir el 15 de junio, por ejemplo. ya dicen, gracias. Y así ya usted queda, digamos, ¿no? Para eso. Ahora, ojo, escúchenme bien. Yo siempre, aquí es donde le pongo presión a la mayoría. A partir del día 18 que van a empezar las exposiciones, supongo, yo creo que hasta ahí les voy a dar el topper máximo para todos. Normalmente no me gusta hacerlo por sorteo, me gusta que hagamos voluntariamente. ¿Por qué? Porque siempre los que son voluntarios, los primeros grupos, para mí siempre son los que han sido cumplidos, son los que realmente se han contactado conmigo, han estado trabajando a la par, ¿no? Conmigo en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que hago yo ahí? Siempre les considero mejor la nota, mayor la nota a esos grupos. Y conforme van avanzando hacia arriba, yo me vuelvo más exigente, es decir, empiezo a calificar, por cada error empiezo a quitar puntos, porque se supone que ustedes van a ver las posiciones de sus compañeros, entonces ustedes ya van a tener un parámetro de cómo ellos han defendido sus trabajos. Entonces, no es justo que al primer grupo le toque una mala nota y al último grupo, una vez que viendo todas sus notas, puedan este, tener mejor nota que el resto, ¿no? Yo soy al revés. Yo mientras más tarde presentan su trabajo, más exigente soy en las defensas. Entonces empiezo a hacer muchas más preguntas,
y empiezo a, siempre soy de los que le traduzco las respuestas a las posibles preguntas que ustedes puedan tener, ¿no? Entonces, esfuércense un poquito, traten de ser siempre los primeros grupos para que así ustedes no se vean tan complicados a la hora de la defensa final, porque es lo que más normalmente sufren ustedes en la defensa final, ¿no? Entonces, 18 Entonces el próximo mes es la defensa. próximo mes, este mes, estamos en junio, 18 de junio, no de julio. Ay, perdón, Liz, es cierto, estamos en junio. Yo soy en mayo. Ok, entonces el Sí, 18 de sí, ya junio, está bien. hasta aquí, anoten por Perfecto. favor ahí en su cuaderno, hasta esa fecha tienen que tener todo listo, ¿ya? Entonces, vayan preparándose y vamos a revisar su trabajo de su compañera. Listen, ahora ¿cuántos trabajos va a poder revisar? O la próxima clase también puede revisar trabajo. De todas maneras, ahorita lo que yo vaya pillando de este grupo, sus observaciones, ustedes anótenlas y revisen también si eso tienen ustedes dentro de su trabajo, ¿no? Por ejemplo, este proyecto que estoy mirando acá dice, determinar qué factores son identificables por el cliente al momento de su compra, dice, el nivel de satisfacción y el precio de mayor aceptación para la empresa Dulce Ilusión en Santa Cruz. Caramba, quieren saber bastantes cosas aquí. Se están preguntando ustedes los factores del cliente en el momento de compra en nivel de satisfacción, precio, ¿no? De la empresa Dulce Ilusión. ¿De qué se trata la empresa? A ver, ¿quién me dice del grupo, por favor? Dicen, es una empresa de pastelería. Pastelería, ¿ya? Esta empresa Y existe. no, dice, es ficticia. Ya. Quieren determinar entonces eso como algo ficticio. Ahora yo les pregunto algo, pero ¿cómo determinan esto en el análisis PESTEL? O sea, ¿qué elementos consideran ustedes dentro de esa empresa? Por ejemplo, mira, aquí dice la corrupción afecta negativamente al país, el tema de doble aguinaldo. Esto ya no forma parte del doble aguinaldo. Cuidado con esto, por favor, todos los demás. No hay doble aguinaldo ya en la investigación actual. Y quiero que por favor también tomen en cuenta algo. Sus trabajos, si van a ser ficticios, si van a ser, por ejemplo, ¿no? Sobre la implementación de una investigación de un producto en el mercado, tiene que ser lo más real posible también, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué el doble aguinaldo si en este año no se va a pagar doble aguinaldo? No debería ni siquiera tocárselo ese tema ahí, ¿no? Entonces, aquí debería estar en el factor externo, por ejemplo, la pandemia COVID-19. Anótense todos, por favor, eso. Deben estar aquí la pandemia COVID-19. ¿En dónde la pondría la pandemia aquí, por ejemplo? Entrarían varios aspectos, ¿no? Entraría en el factor político. ¿Y cuál más? En ambiental. Económico. Podría entrar en el social también, económico y principalmente, bueno, en el ambiental podría ser, pero la verdad, dependiendo de qué es lo que yo quiero investigar. Por ejemplo, si esta pastelería quiere medir, como dice aquí, por ejemplo, quiere medir cuál es el grado de nivel de satisfacción, en este momento de pandemia, ¿qué haría la empresa en este caso? ¿Le van a comprar o no le van a comprar? Según el escenario macro entorno. La gente no piensa comprar, ¿no? No con los mismos ingresos, dicen, de antes, pero sí va a haber gente que va a comprar en esta pandemia, digamos. Va a haber gente que va a comprar. No en gran.
Y esa gente tiene que ser un factor positivo o negativo. ¿Cómo lo identifico yo aquí? A través de mi nicho de mercado, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir aquí, no sé, esto es por la 3 pasos al frente, he leído por ahí, cliente de ¿Cuál es? se me viene ahí a la mente. No, es que mi profe está revisando los otros proyectos, así que ¿No? lo voy a dejar ahí. Solo escogió dos para ti. Entonces, esta parte de aquí, nosotros decimos que es una oportunidad para la empresa porque es un factor positivo. Si queremos, aquí pongámosle COVID-19. Entonces, a lo que yo me voy acá con este trabajo es que, y para todos los trabajos, es que su investigación de mercado no me pueden dejar de lado la pandemia ni el COVID-19. Todos, absolutamente todos deberían tener dentro de sus análisis estratégicos esa situación, porque se supone de que ustedes están investigando, están buscando cuáles son las alternativas adicionales que van a tener el producto o servicio post pandemia. ¿Sí o no? Listen, pero por ejemplo, nosotros nuestro proyecto es sobre hamburguesas de pescado. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, sería o sea, a la hora de comprar, digamos, sería nuestro problema porque habría menos demanda. Correcto. Entonces, ¿tú quieres ampliar la demanda del tercer Lo renglón? legal. ¿Fernanda? También en lo legal le decía a mi compañera ya que se necesita más aspectos de higiene y sanidad para la hora de vender insumos o cualquier producto alimenticio. Es algo que yo quiero que en todos los trabajos, por esa razón yo les decía, ¿no? Ustedes tienen que, cuando hagan un análisis macro y microentorno, deben ustedes saber identificar qué aspectos positivos y negativos le afectan a la empresa en este momento. Entonces, el doble aguinaldo no le afecta a la empresa, no puede estar ese, pero sí lo del COVID, que debería estar, como ustedes ahorita lo mencionan, si es un factor político. Por ejemplo, si en este momento el gobierno decide ampliar la cuarentena hasta diciembre y no se abren los negocios para nada, ¿ustedes creen que la pastelería va a funcionar hasta diciembre? Se muere. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Es una amenaza latente, por lo tanto, mi investigación de mercado debe apuntar a qué mecanismos en este caso, de recursos, ya sea tecnológicos, materiales, financieros, debo utilizar o debo de reinventarme para poder llegar a mi mercado objetivo. Entonces, si yo aquí en mi pastelería Dulce Ilusión, yo tengo, por ejemplo, dentro de mi factor social, gente que me quiere comprar el producto, ¿quiénes son esa gente? Aquí dice calidad del producto con un precio accesible para los consumidores. Ya, pero ¿quiénes son tus consumidores? Gente mayor, gente de clase media, gente joven, universitarios. Ahí es donde tenemos que apuntar a esto. Innovación por la exigencia del consumidor es un factor positivo, dice. ¿Cómo esto puede influir en la investigación de mercado, Lorena, Stephanie? Lice, nosotros lo hicimos esto al principio de lo que fue las clases Uh-huh. y, o sea, nos olvidamos de ese tema importante que usted acaba de mencionar, de tomar en cuenta el hoy de lo de la pandemia. Ya, pero yo no le estoy preguntando ahorita ya de eso, yo le estoy preguntando esto. ¿A qué se refiere con esto y cómo esto influye en su mercado, en su investigación de mercado? ¿Por qué lo puso?
Dice innovación por la Porque exigencia del dicen que consumidor. cada vez se va innovando la tecnología y los modelos de las tortas, entonces hay mayor exigencia en nuevos modelos para las personas. Entonces, como empresa de pastelería, nosotros tenemos que actualizarnos constantemente para ofrecer diseños innovadores y que llamen la atención a nuestros clientes, digamos. ¿Por qué no dice eso aquí? Lo mismo que usted me acaba de decir, trate de justificarlo acá. Entonces, es importante de que toda esa valoración, usted lo ha dicho claramente, entonces los nuevos modelos de fabricación, que ustedes quieren llegar hacia un público objetivo más específico, etcétera, etcétera, todo eso habría que tenerlo acá. Y eso es algo que también yo les digo, ¿no? O sea, aquí veo, por ejemplo, en este trabajo que tienen una figura de los países, dice aquí, con un ranking de corrupción gubernamental, pero ¿la corrupción nos interesa en nuestro negocio? ¿Lo ven importante la corrupción? ¿Cómo les afecta esto en el factor externo a la empresa? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen jóvenes, los que están mirando? ¿Será que es importante poner la corrupción acá en el trabajo de investigación de mercado? Tendría que ser algo sumamente relacionado al tema para colocar la corrupción. Tal vez la importación de electrodomésticos sería un factor negativo de la corrupción, ya que entran muchos electrodomésticos a la negra. O específicamente en el título hablando algo sobre ese tema sería también. ¿Correcto? Sí, exactamente. Porque se supone que nuestro trabajo de investigación no se tiene que ir a las demás áreas, digamos, no tiene que ir a algo concreto a lo que dice nuestro título. Exacto, o sea, nuestro análisis tienen que enfocarlo a lo que dice. Si, por ejemplo, mi título dice, ¿no? Determinar los factores, qué factores son identificables por el cliente al momento de la compra. Como yo, cliente, Diego Sánchez, soy externo a la empresa. ¿Qué factores consideran ustedes que yo no puedo, les puedo afectar al negocio? ¿En qué me basaría yo? En función al PESTEL. Político, económico, social, tecnológico, legal. ¿Qué variables tomarían en cuenta? Si fuese en lo político, tomarían en cuenta, por ejemplo, ahorita la cuarentena. Claro, ahí debería estar la cuarentena. Si fuera económico, ¿Y las elecciones? también las elecciones, pero en realidad las elecciones, eso ya es un poco más a largo plazo, es decir, estamos hablando de septiembre, que supuestamente nos afectaría, pero en realidad nos afectaría muy poco porque solamente sería un día de paralización de de la ciudad, que es un domingo, y que tal vez por ahí de repente más bien ese día podríamos aprovechar de hacer negocios, tal vez ahí, ¿no? No sé, se me viene a la mente hacer Dice, alguna campaña, ¿sí? entonces prácticamente todo nuestro, bueno, caso de los que vendemos cosas, a lo mejor que nos dedicamos a vender, ¿no? O negocio en general, ¿no? Van a tener que poner que prácticamente o van a estar cerrados o van a vender o van a aumentar sus costos con equipos de bioseguridad, ¿no? Porque eso hay que ponerlo también, ¿no? Y Claro, obviamente adecuarse a la pandemia, ¿no? Entonces como que cambiar todas las claro. bases que uno tiene como en su empresa o su negocio que teníamos o que había hecho, ¿no? Claro que sí. O sea, Entonces, en realidad no vas a cambiar nada, simplemente lo vas a adaptar, porque lo voy a agregar, ¿no? todo lo que has hecho hasta ahora debe estar en función a lo que era antes de la pandemia. Pero, ¿qué va a pasar cuando se acabe la cuarentena? Tú como empresario de un negocio, ¿qué tendrías que hacer? ¿Qué tendrías que determinar en tu investigación de mercado? Como tú dijiste ahorita, ver cuáles son las medidas de bioseguridad, ver los horarios de atención, qué horario de atención la gente te va a comprar más. Entonces, en tu encuesta deberías tener los precios, deberías tener horarios de atención, ¿no? ¿En qué horario te compraría más? Deberías tener, por ejemplo, como dice aquí esta pastelería,
si la empresa, si las personas estarían dispuestas de recibir un servicio de delivery, ¿no? Si las empresas podrían, si estarían dispuestas, por ejemplo, a instalarse una aplicación exclusivamente en la pastelería y hacer sus pedidos virtualmente. Entonces, cosas así, ¿no es cierto? Cosa de que la situación problemática se vea de tal manera de que ustedes están buscando alternativas de negocio. Porque la investigación de mercado lo que busca es eso. No busca saber en realidad cómo está la empresa. Esto simplemente es, como le dije, una radiografía. Pero lo que ustedes buscan como objetivo, según lo que veo más acá abajo, aquí por ejemplo su FODA, miren, el FODA dice, ¿no? Hablan de la ubicación, de la calidad, de la diversidad de modelos, de la infraestructura, y esto es algo que también tienen que por favor revisar todos los grupos. Si yo he puesto aquí infraestructura como una fortaleza, debo tenerla dentro de mi investigación acá, bien detallada la fortaleza. Por ejemplo, aquí dice fortaleza, pero en realidad, ¿qué tiene? Pues, ¿qué tiene la infraestructura? Tiene una sala de niños, tiene una sala exclusivamente para no fumadores, tiene, no sé, asientos ergonómicos para gente que le duele la espalda. Entonces, la idea acá es, como les dije, tratar de mostrar las ventajas, los elementos claves dentro de la empresa, ¿no? Ya sea interna o externamente. Precios no aceptados por parte de los clientes, dice, como debilidad. Un momento, por favor. Perdón, estaba recibiendo una llamada. Bueno, entonces les decía de que, por ejemplo, precio no aceptado por parte de los clientes. ¿A qué se refiere que esto es una debilidad, Lorena o Stephanie? Es que él dice, bueno, a veces los clientes como sea buscan precio más bajo, digamos, y por ahí nuestros precios son muy altos para ellos. Entonces, si esto está dentro del FODA y ustedes van a determinar, por ejemplo, en su resultado final, aquí dice que van a determinar una estrategia ofensiva, pero viendo lo que ustedes muestran acá, tienen más debilidades, más debilidades que fortalezas, y tienen un equilibrio de oportunidades y amenazas. Quiero explicarles algo acá, así rapidito les voy a decir algo a ustedes, que les va a servir de mucho para su trabajo de investigación. ¿Para qué hacemos los análisis estratégicos? ¿Qué nos ayudan a determinar los análisis estratégicos? Carolina. Dicen, para el análisis estratégico, por ejemplo, ahorita el FODA nos da un ejemplo claro de cómo está nuestra empresa en fortalezas, debilidades y todo. Entonces nosotros tenemos que ver nuestra puntuación, digamos, de acuerdo a cómo nos encontramos y ver cómo va a ser nuestra manera de actuar de acuerdo a cómo está el panorama tanto micro como macro y ver tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. Por ejemplo, si nosotros tenemos muchas debilidades, pero a la vez tenemos bastantes oportunidades, tenemos que ver qué tipo de estrategia se adecua más a nuestra situación. Ahí quiero llegar. Perdón que la corto.
Con eso me parece fantástico lo que usted acaba de decir. Si yo dentro de mi FODA la hago cuadrada la FODA, es decir, tengo 1, 2, 3 fortalezas, 1, 2, 3 debilidades, 1, 2, 3 amenazas y 1, 2, 3 oportunidades. Esto es como si yo siempre les digo en matemáticas, esto es como que nosotros decimos que no somos ni chicha ni limonada. Estamos neutralmente en todo. Entonces, no puede ser que en una empresa yo tenga las mismas fortalezas y las mismas debilidades. Yo tengo como médico de la empresa sacar una conclusión de que si tiene más factores positivos que negativos internamente. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo más fortalezas, es decir, más fortalezas que debilidades, y en el factor externo tengo más amenazas que oportunidades, entonces mi objetivo de investigación debe estar apuntado hacia una estrategia PA. Es decir, ¿se acuerdan del FODA cruzado? Esto se llama una estrategia, ¿qué cosa? Defensiva. Defensiva. Entonces, si mi empresa, cuando yo he hecho ese análisis que ustedes están haciendo ahorita, y veo que, por ejemplo, me están poniendo su FODA cruzado y todas esas cosas, pero veo la misma cantidad de variables, para mí la empresa ahí no tiene un rumbo. Entonces, yo debería hacer de que mi FODA no sea cruzada, que en algún momento uno de los elementos sean mayores que otros. ¿Qué pasaría si al revés? Por ejemplo, mi FODA tengo muy pocas fortalezas y tengo muchas debilidades en la empresa, pero en el mercado mis amenazas son mínimas y mis oportunidades son altas, es decir, tengo bastante oportunidades en el mercado. ¿Qué estrategia aplico aquí? Aplico una estrategia DO. ¿Qué se llama esa estrategia DO? De adaptación o reorientación. ¿No es cierto? Entonces, en función a esto, formulo mi investigación de mercado. Si pongamos que yo acá como debilidades he encontrado de que la empresa, las personas no me aceptan por el precio alto, no tengo infraestructura, no tengo delivery, no tengo una aplicación para hacer pedidos por internet, ¿no? A raíz de la situación de la pandemia de COVID, pero en el mercado la gente quiere que yo le lleve los productos a su casa. La gente quiere que yo produzca pasteles, empanadas, etcétera, etcétera. El cliente quiere que yo, en el mercado externo, por ejemplo, aparecen los universitarios me están pidiendo a gritos que quieren el producto. Entonces, todo eso va a estar dentro de un cuestionario de investigación de mercado. Y ahí es donde apunto la investigación. Pero si esto no está claro, por eso es que todo lo demás no está claro, jóvenes. Entonces, vuelvo a decirles de que sigo viendo problemas con el tema de sus análisis estratégicos. Ustedes no están sabiendo llegar a este resumen final de su investigación. Me están poniendo variables que no forman parte de la investigación de mercado. Como le dije hace un momento, ¿no? ¿De qué me sirve el doble aguinaldo? De nada. Si este año no se va a pagar el doble aguinaldo. ¿De qué me sirve, por ejemplo, poner infraestructura como debilidad, pero si en realidad no la voy a ocupar la infraestructura dentro de la investigación? No la voy a evaluar. Entonces, esto, jóvenes, es clave, la FODA cruzada.
Estrategia ofensiva. ¿La ofensiva cuál sería? Mayores fortalezas, mayores oportunidades. Aquí en este trabajo, por ejemplo, veo de que aquí ustedes se plantean una estrategia ofensiva, ¿no? Entonces, deberíamos acá, entonces, según esta investigación de mercado, deberían ustedes relacionar a factores de oportunidades y de, en este caso, fortalezas de la empresa. Porque si ustedes dicen que quieren obtener los factores de preferencia, ¿no? Entonces demuestren de que aquí la empresa tiene más fortalezas que debilidades y más oportunidades que amenazas. Pero en realidad, ¿esto cómo entra en mi investigación de mercado? Posibilidad de expansión, dice aquí. Remodelación de la tienda. Esto le voy a preguntar al cliente, le voy a decir al cliente, ¿usted estaría dispuesto por una remodelación de la tienda? En mi investigación de mercado le voy a preguntar al cliente qué tipo de forma de pago quiere hacer. Tal vez esta es la única que estoy viendo aquí que podría entrar en la investigación, ¿no? Por transferencia, por débito de tarjeta. ¿Qué promociones quieren ustedes desarrollar? Esta también podría entrar. Pero en sí, lo que yo quiero es que ustedes aquí sepan definir sus variables claves que van a ser relacionadas en la investigación de mercado. ¿Me entienden? ¿O no? ¿O consideran que no? O está complicado relacionarlo? No sé, ¿qué me dicen? ¿No consideran Creo que... fue que comenzamos ya con, o sea, la primera base que tenemos de nuestro proyecto, hay varios errores así, digamos, que pusimos variables que en realidad no nos estarían afectando tanto y estamos ignorando otras variables que sí son de importancia. Entonces, nuestro problema es que ya tenemos la base mal hecha, digamos. Entonces, tenemos que rehacer todo desde el principio prácticamente para poder seguir haciéndolo bien. Más que rehacerlo, a mí me gustaría de que ustedes, entonces, si ya tienen todo esto hecho, entonces empiecen desde aquí, desde la formulación de su problema y vayan hacia atrás, es decir, vayan acomodando toda esa información que respalde a estas causas. Porque, por ejemplo, aquí dice, el trabajo dice precios elevados, ¿no? Dice falta de capacitación al personal, dice competencias desleales, competencias bien establecidas. Pero en realidad, estas causas me van a servir para mi investigación de mercado. Pregunto. Estas causas, vamos a llevar aquí arriba, me ayudan a cumplir este título. ¿Qué dice? Si mi título es determinar factores qué factores son identificables por el cliente al momento de su compra, entonces aquí ¿qué tendrían que haber causas? ¿Causas de qué tendrían que haber? Más del cliente, ¿no es cierto? Por ejemplo, el precio elevado está bien. ¿Qué más tendría que haber? ¿Hay mala o buena atención? Hay el horario, como le dije, ¿no? La pandemia hace disminuir las Tenemos ventas. que adaptarlo, entonces, dicen, con todo este nuevo tema de la pandemia, el proyecto en sí, porque nos estábamos basando nosotros al principio sin el tema del COVID, digamos. Ajá, correcto. Pero Sería Lisa solo en el macroentorno, ¿no? O sea, situarnos en lo que es el COVID. también en el microentorno, también, porque no te olvides que en el microentorno vas a tomar en cuenta los factores de bioseguridad, por ejemplo, de tu producto, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a Ya, Lisa. atender? ¿En qué horarios? ¿Qué medidas de seguridad vas a brindarle a tus trabajadores? Todo eso, ¿no? Pero en realidad, en la investigación de mercado apuntamos a, en este caso,
en este proyecto, por ejemplo, a saber los factores que inciden en la compra del cliente. O sea, aquí lo que debe estar enfocado este trabajo es en el cliente. Entonces, el cliente lo ve, precios elevados, correcto, está bien. Pero la falta de capacitación al personal, en este caso, no estaría enfocado ahí, sino estaría más bien enfocado en la mala atención, si es que existiera, digamos, como un factor positivo o negativo, en este caso negativo. La competencia podría ser, porque normalmente la competencia te arrastra, ¿no? Ciertos, te quitan mercado. Aquí hay dos causas que son las mismas, competencia desleal y competencia bien establecida. Entonces, tal vez cambiar la competencia desleal por precios bajos de la competencia, por elementos que sean relacionados ahí, ¿no? Ahora, a ver, vamos a hacer así un bosquejo general. Dice aquí, según usted, ¿cuáles son los factores que más influyen a la hora de realizar una compra de repostería? Dice, ¿no? Entonces aquí tenemos todos estos elementos. Ahora, no es aconsejable tener muchas respuestas en las preguntas. Les aconsejo de que lo más que puedan ser, tiene que ser 5, ¿ya? No es aconsejable tantas porque las personas pierden el concepto de enfocarse en la más importante. Entonces, ustedes ya tienen que tener una depuración de esas respuestas. Entonces, yo les aconsejo que disminuyan un poco a esto. Aquí dice, indique en qué lugar le gusta comprar los productos de repostería. Ahora, por ejemplo, miren, les pregunto. Si dice en qué lugar le gusta comprar, aquí dice en el mismo local, instituciones educativas, mercados, supermercados, shopping, plaza, patio de comida. Se supone que de una de estas respuestas, ustedes en el análisis estratégico encontraron de que un análisis como por ejemplo, no sé, Porter, dice de que la mayoría de las personas en repostería compran en los mercados. ¿Me entienden? Entonces quiere decir de que ustedes aquí esta pregunta la están haciendo para confirmarles lo que dice Porter en su análisis, que el poder de los consumidores lo compran más en el mercado y no en las tiendas o en el lugar donde se encuentra en este momento la tienda. Entonces, con eso ustedes corroboran y determinan si realmente es correcto o no ese análisis estratégico que ustedes determinan. ¿Me entienden? Entonces, todas las preguntas, yo así las analizo. De aquí dice, mencione por qué no consume productos Dulce Ilusión. Entonces, se supone de que aquí ustedes han llegado a un cliente que no consume el producto, por lo tanto, debe haber en su análisis estratégico un párrafo que diga que hay personas que no consumen el producto. ¿Qué porcentaje no consumen el producto? ¿Ok? Bueno, me queda 1 minuto 15. Lo voy a seguir revisando este trabajo, pero así voy a revisar de los demás. Vamos al siguiente lunes, vamos a revisar de 2 personas más, o de 3, pero a los que me envíen su proyecto, envíenmelo primero, lo voy a revisar, voy a poner ahí las observaciones y se los vuelvo a reenviar y hacemos una videoconferencia, si quieren, de unos 20 minutos para explicarles, ¿ya? Ya, Licen, gracias. ¿Okay? Ya, Licen, está bien. Bueno, pongan Gracias. presente por favor en el WhatsApp y el día lunes nos estamos viendo para revisar 2 proyectos más, ¿ok? Ok, Luisen, gracias. Chao, Licen. Chao, chao. Hasta luego, Nos Licen. vemos. Hasta luego. Le hice una pregunta, ¿la nota del segundo parcial la subió o todavía no? Este fin de semana la subo, Juan Carlos. Ya estoy en ello. Ya le hice, y lo último, en el tema del proyecto, ¿hasta cuándo se lo puedo mandar, Lisa? Lo más rápido posible. Porque su compañera le van a ganar. Bueno, Lisa, ¿tocará no dormir? Ok.